Continuando viaje, nos dirigimos a la cascada de Estanzuela. Esta noche pasamos en la residencia de Moisés, un amigo de Motiño, la casona, y ahora continuar un viaje hasta la cascada. Buenos días, ingeniero. Vamos. Más otro jalón. Con el ingeniero Lara. Vamos. Ingeniero. Ay. El hombre pide jalón con machete, ¿eh? No se mira. No se mira, es verdad, no se mira. No parece. A mayor altitud, las temperaturas cálidas durante el día y más frías en la noche hacen que el crecimiento de la cereza del cafeto sea lento. Este café tiene sabor a cítrico, tiene sabor a chocolate, tiene sabor a caramelo, tiene sabor a manzana verde, tiene sabor a uva, tiene sabor a melocotón. Entonces todos esos sabores están relacionados y son ácidos orgánicos que son buenos para la salud, ¿verdad? Están relacionados justamente por el proceso de fermentación, pero va a depender obviamente de una buena recolección. Y aparte de si es de mala calidad del café, entonces ponemos más disponibles los hongos y todo eso que más hace daño al estómago. Por eso muchas veces el doctor le dice a uno, tiene altamente prohibido el consumo de café. ¿Pero por qué lo prohíbe? Porque allá en la ciudad, ya no sé de cuántos son de ciudad, ahí me disculpan los amigos, son de ciudad adentro, o de dónde son ustedes? De Tegucigalpa. De Tegucigalpa. ¿Los tres? No, de Brasil. Brasil. Sí. Oh, Brasil es el número uno en café. La producción de café robusta. Sí, robusta. Canéfora. En cuenta de la literatura, ¿cuáles son los enemigos del café? Número uno, los olores fuertes. Por lo tanto, no debemos de conservar el café ahí donde tenemos el acetín, el gas, el cloro, cerca del expulsado, ¿va? La letrina. ¿Dónde más no se puede conservar el café? Porque el café es bien susceptible para poder agarrar todo lo que está en el entorno. Con los condimentos. Condimentos, en la bodega donde guardamos la gallinaza, por ejemplo, o los fertilizantes, o los insumos, totalmente prohibido guardar el café ahí, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque según la Organización Mundial de la Salud, el café es un alimento. Entonces, para producir un alimento hay muchas normas. Por eso allá en Europa, o sea, todos los que son los países que consumen café, la Organización Mundial de la Salud no va a permitir por ningún motivo que vaya a introducir café de mala calidad, como por ejemplo lo que nosotros consumimos. Allá está totalmente prohibido. Nosotros que nos hemos hecho conchas y quizás nuestro estómago ha generado ese tipo de resistencia, ¿va? Para poder consumir ese café de mala calidad. Bien, entonces recuérdense de los fundamentos del café. Uno de ellos es la dosificación. Para ello vamos a poner, en este caso, esta taza nos agarra aproximadamente 220 ml de agua. Entonces solo multiplicamos 5.5 por 220 ml de agua y lo dividimos entre 100 y nos va a dar la cantidad de café que vamos a poner. ¿Cuánto sería entonces? 12 gramos de café. 12 gramos. Ok, por el porcentaje de pérdida, al momento de moler, entonces vamos a poner 12.5 gramos de café. ¿Cómo va, Jafé, con tu clase? Vamos con la clase de catación, la medición y después esperar. ¿Con cuánto se mide? 12.5, creo que son 5.5 12.5 por 50 litros de agua. En mililitros. mililitros. Vamos una vez hacia abajo. Si se fijan, se levanta esto, ¿verdad? Ese es un indicativo de que la herramienta ya trabajó. Lo podemos limpiar. Limpia ahora. Sí. Recibida. Bajemos la taza. Entonces esta va a ser nuestra taza número 1. La vamos a poner aquí y los siguientes van a poner uno sobre otro. ¿Ok? Entonces, recuerden los enemigos del café. Uno de ellos es flores y el último
el oxígeno. Entonces, si después de moler el café dejamos pasar mucho tiempo, se va a oxidar. Entonces vamos a colocarlo, ¿verdad?, con una separación de 2 dedos entre tazas, porque la evaluación sensorial, física y sensorial, va a ser individual, o sea, taza por taza. Si esta taza está dañada, yo la voy a apartar y me va a restar de toda la muestra, pero no voy a castigar toda la muestra de café. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se trata de dejarla separada, porque si esta taza está contaminada de algún daño, como sobrefermento, fenol, moho, tierra, y por una mala manipulación yo contamino la otra taza, entonces esta taza estaba sana, no tenía la culpa, ¿verdad?, de que yo la contaminara por una mala ubicación, si la dejamos así muy separada. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Viene siendo como la taza número 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ¿cuál es la primera parte que evaluamos en el café? Cuando está molido, vamos a evaluar la fragancia. Cuando tiene el agua, evaluamos el aroma. Fragancia en seco, aroma, cuando está el café preparado. Entonces vamos a hacerlo individual, ¿verdad? De la parte de abajo voy a agarrar un café, lo voy a mover y voy a oler. Taza por taza. Me concentro, disfruto de la fragancia, la relaciono con algo, la mente me va a decir que es ese algo que hay en ese café. Ok, y de la dejo tal y como está. Vamos, empieza uno por uno. Empieza uno, termina, sigue el otro catador y así sucesivamente. Es así. Es café. Hay varias diferencias de aromas, se puede sentir, realmente unos son un poco más ácidos, otros son más frutados y más dulces también al final casi. Y realmente hay diferencias. La buena preparación, elaboración hace mucha diferencia la preparación del café. Entonces no es solo colocar, botar el café y todo. Hay que saber preparar café. Una de las formas que no se debe hacer es esta. Ponen el espresso en el vaso y después le ponen el agua caliente. Ok. La forma ideal es, saco el agua caliente, tres cuartas partes, y luego tomo mi espresso y lo voy a integrar para que el cliente ya lleve un americano balanceado. El americano es diluir un espresso en agua caliente. Este es preparado por lo normal y este es preparado sobre el agua sobre el espresso. Entonces probémoslo. ¿Quién lo quiere probar? Sí, es cierto que cambia la preparación de una forma a otra. Hasta la textura se ve que cambia. Sí, La espuma, la apariencia del del café. Se nota la diferencia. Este no sabía nada prácticamente. ¿Ah? Casi no sabe cómo nada. No sabe nada. Como, no. Se equivocó de café. ¿Cuál está más quemado? ¿Vaya? Aquel. Yo voy buscando balance en café. Por eso ahorita el espresso está diluyendo ahorita. Se está terminando de hacer la infusión con el agua caliente. Sí, está más quemado. Está más quemado ese, está más amargo ese, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque hubo un choque térmico brutal, ¿verdad? El espresso salió más o menos unos 40 grados centígrados de temperatura y el agua anda en 90 grados centígrados. Entonces, brutal, termina de cremar el espresso. Pero como nosotros le ponemos azúcar al café, no vamos a determinar este tipo de malas prácticas al momento de preparar un café de especialidad en una máquina.
Dimitri, ¿Cómo? ¿qué vas a hacer? Capuchino. Sí. Como un dragón. Volviendo a la educación. Primero preparamos el expreso. Vamos a ver si la luz está sobre atención. Ok, ¿cómo se coloca? Se jala por allá. Y en esa misma posición se va a colocar de lápiz, ¿no? ¿Por qué No razón? cerrar Bien, mucho. ok. Hay una mala práctica que hacen algunos baristas por en los cafés de especialidad, que no son de especialidad, sino que son rápidos, o sea, tiendas rápidas de café, el barista lo que le interesa es, entonces solo saca del café que lo preparó, baja con todos los residuos, no limpia y hace... Entonces, ¿qué pasa con esto? Una, estamos dañando la máquina, la otra, hay una canalización, o sea que el café se va a desubicar de las paredes del portafiltro y van a haber más errores de canalización, o sea, más subextracción o sobreextracción. Va a haber sedimentos y todo. Ajá. Entonces, no, limpiamos, relajados, miren. ¿Cuál es la prisa? Pues la prisa, haga fila. Pues. Estamos en una cadena, una tienda de café especial. Ok, vamos. Bueno, Dimitri. Pero practiquemos. Eso es todo. Ahora, ¿Más cerrado? Okay. ahí está bien. Ahora, extracción inmediata. ¿Por qué es importante la extracción inmediata? Porque también si lo dejamos mucho tiempo vamos a quemar la primera parte de arriba. Entonces esto, extraemos, tiempo y de último nos va a dar 4 segundos de preinfusión para poner los vasitos. Repito, nuevamente. Ya llevo el café aquí, va. Tengo el tiempo en cero. Coloco, extraigo, tiempo, pongo los vasitos. No es 4. Me va a dar 4 segundos de aquí porque no hay café. Ah, porque no hay café. Sí. Ah, 4 tiempo antes que salga. 4 segundos va a costar para más chance de que salga. Y eso se llama Humedecer el café. Ok, entonces pongamos el portafiltro en el grupo, en la gramera para asegurarme que está en cero. Y le vamos a poner A Dimitri. la guayabacha de barista. Te estás convirtiendo. Estás convirtiendo en una nueva etapa de tu vida. Ya está graduado. Papá. Graduadinho. Dale. Siguiente paso, lo vas a agarrar como bicicleta y vas a empezar. Lleva tu bicicleta. Izquierdo o derecho. Derecho. Entonces agárralo con izquierda Ok. y empiezas a distribuirle el café con golpecitos. Eso. Bien, ya está distribuido. Limpiamos excesos. Ahora vamos a la compactación. Me voy a poner en esta posición en el tamper. El tamper se agarra en esta posición. No se agarra así. Tampoco se agarra así. Ni se agarra solo de la puntita así. Se agarra aquí con estilo, ¿ves? Con estilo. Como que comió frijoles. Style. Ok. Dimitri style. Entonces voy a poner aquí el portafiltro. Y miren, una sola compactación uniforme. Compactación moderada. Señor, demuéstralo. Eso. Ajá. Super. Ahora una sonrisita. Arriba. Una sonrisa forzada. Vamos ahora a la No. máquina a poner en práctica lo que hicimos, ¿verdad? Tiempo en cero, colocamos primero, coloca primero el café, el portafiltro, extracción, tiempo y los vasitos. Miren, déjenlo. 5 segundos de preinfusión. Cuando esta llegue a 1 onza, entonces lo va a apagar. Cuando esto, porque hay una ligera inclinación, entonces medimos en esto. Okay. La crema es parte de la onza, le falta Ya. 16 por No, ahí. está bien. Ahí está Ahí bien. está. 21 segundos. Eso. ¿Ok? 22. Entonces, ¿qué vamos a preparar? ¿Un americano o capuchino? ¿Qué le pediste? ¿Qué ves? Capuchino. Capuchino, También entonces. tienes el macho. No mames, weón. Son americanos, hay secretario y todo. Un dragón, con un perrito atropellado. Entonces, ahora sí ponemos un ¿Dónde expreso. está el man que quería una vergueta? Ponemos el expreso en Censurado, censurado. Barista. Con el logo de tu canal.
la punta sobre la superficie de la leche. Ahí. En este costado ahí, en ese cuadrante. Ahí. Ahora ábrala toda para allá. Eso, ábrala toda. Ahí, suelta acá. Ahí. Ese es aire para dar la textura cremosa. Después subimos para darle remolino. Y después con la mano tocamos acá. Cuando ya siento que nos quema, cierro para acá. Por ahí, ciérralo. Listo. Bajamos. Luego limpiamos la seta inmediatamente. Eso, colgamos. Listo. Ahora. Bien. Ahora vamos a combinar. ¿Qué quieres? ¿Quieres una vergueta? Censurado. Censurado. No me cancelen, por favor. Vamos. ¿Cómo, Combina primero acá. Primero vamos a combinar la mitad de esta leche ahí. cómo así? O sea, la vas a pasar aquí a esta. Ahí, Ahí, no, la mitad. La mitad, hasta la puntita. Ahí. ¿Por qué? Ahora la agarrar en esta posición. Agarra esta. Esta. Así. ¿Así? Ajá. Ok. Dos par de golpes para entrar la espuma. Ahora brillo. Agarrar el expreso. Vas a poner un poquito en esta posición. Así. 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 Primero integras el expreso. Y empiezas a vertir de arriba. ¿Cómo oxigenar un poco? Ok, primero yo te voy a dar este, bueno, tú después empezás, círculo, y después, ahí. Ahí. Lo mismo con el Qué otro. bonito, la rosa. Y la florcita. Va. Y la florcita. Lo mismo con ese otro. Es que no tiene impresora integrada la leche. Empiezas a vertir. Sí, ay. Vamos, Dimitri. Va. Con un avión. Vamos. Círculos. Tiene que adivinar la figura. Tienes que Ahora, superar al de la maestro. crema ya sale, te quedas en el centro, Ahora. Ahí. ahí te quedas en el centro y ahí salió el perro atropellado. Parece gargajo. Pequeña la florcita. La florcita. Ok. Vaya. Sí. Entonces ya es con la práctica y luego pasamos, va, presenta la bebida al cliente. Vaya. Café. Saiyajin. Café hecho por mundos. No, pero aquí hay que adivinar la figura. No sé. Es arte abstracto. Es arte abstracto. Arte abstracto. Dragón. Volcán. Ahora ya sale el equipo fundamental. Sí. Sacamos el portafiltro. Vamos a la chingastera. Acá. ¿Sí? No sé qué, pero está. Limpiamos. No hay que juzgar sin probar, dije. Está bueno entonces. Las apariencias engañan. Está bueno. Como los Colgamos panqueques el de la grupo. mañana de avena. Ya. Y solo lo dejamos puesto ahí. Y está listo para la siguiente bebida de otro cliente. Bueno, Un aplauso. Eso. dígale ahí, sigan mundo. Sigan mundos en ruta. Puntos en ruta. Sí. La estanzuela a 1,5 kilómetros. ¡Ay! Buenas. Preguntan si tienen la llave. ¿Llave qué? La llave de la entrada del portón de la estanzuela. ¿De la estanzuela? Sí, de la cascada. En la casa de atrás dice donde hay una putadita. ¿Dónde estábamos? Ahí donde estábamos. Cuidado, acá la puerta. Ahí. Ahí. Todo por una llave. Ahí, aquí abajo. ¿Y dónde está la llave? Ya andan unos chavos que entraron antes. Uf. De paso. ¿Será que el amigo no nos puede traer? ¿La llave? ¿Va a traer? Sí, va. Bravo, el héroe del día. ¿Y ustedes son de acá? Probando ya cómo empezar el viaje en moto. Claro. Loco viejo Mira, en Honduras te dan hasta moto. La aventura comienza. Charlie Dimitri, Cinnamon.
Y Dimitri ya tiene moto en Honduras. Ah, no, vamos, en moto. Si quieres. Vamos que vamos. ¿Para dónde vamos? Para la Mosquitia. Vamos a cruzar en moto la Mosquitia. Estoy con el piscicolocasco. Es así que dice. Piscicasco. Con el casco. Vamos a intentar cruzar la Mosquitia en moto. El viaje ahora continúa en moto. Ahí está la cascada. Rum, rum, Ahí rum, donde rum. es el parqueo, el negro ahí. Bienvenido a la cascada. Ah, miren esto, qué hermoso. Qué hermosísimo esto. Esto solo lo vas a encontrar aquí en Honduras y no en otro lugar. Me encuentro atrás de la catarata en Santuela, una de las vistas más magníficas que ya vi hasta ahora acá en Honduras. Ayer estuvimos en otra catarata, mas no podíamos entrar abajo de ella. Yo estoy literalmente dentro de la catarata. Miren esto. Fue aquí que fueron, ¿verdad? Que fueron los primeros ancestrales de la humanidad que llegaron acá. Sí, fue uno de los primeros vestigios de asentamiento humano aquí en toda Latinoamérica. Entonces vamos a ver en la gruta que hay unos cisnes o como unos gansos dibujados. Entonces la gente que pasaba era nómada. Entonces viajaban desde Sudamérica hasta Norteamérica. Y por eso el nombre de aquí, el Estanzuela, que era un lugar de estancia. Significa en lenca. Entonces aquí ellos hacían una parada que tenían su río, tenían todas las condiciones para estar su buen tiempo acá. En ese momento. ¿Pero qué tipo de civilización? Pues eran nómadas, no tenían todavía. Ellos migraban ellos, entonces ellos seguían toda la ruta de los gansos canadienses, desde Norteamérica a Sudamérica. Iban parando por todo. Donde ellos paraban, ahí se estacionaban ellos también con toda la alimentación. Entonces estamos hablando de civilización prehistórica. Prehispánica. Prehispánica. Sí, como más de 1900 años antes de Cristo. ¿Cuánto? Más de 900 a 1900 años antes de Cristo. Y todavía manejaban ellos algunas semillas de maíz, tenían algunas semillas de palmeras, que aquí en la zona no hay palmeras, sino casi todo es bosque de pino, coníferas. Entonces ahí donde se dice que venían desde otros lugares. Y hubo un doctor estadounidense que fue el que hizo la búsqueda, la investigación, un doctorado, tesis de doctorado, y ahí encontraron fémures, encontraron una alforja como de cuero, que también ellos ya ahí andaban jalando algunas cosas. Y vamos a ver. Mira qué interesante. Con las orillitas. Tienes que caminar a la orilla porque esto realmente está mal. Cuidado. Uf. Wow. Qué hermoso esto. Esta es historia. ¿Sí ves? Realmente. Se ve. Bueno, aquellos son personas que han destruido. Por ahí varias. ¿Cómo se llaman? Allá está azul. Allá al frente mira dos manos. Así. Es puro la marca de los rótulos. No sé si la ves al fondo, las dos manos allá. Uy, estoy sin mis lentes. Sí. Estoy sin lentes más. Bueno, solo dame la dirección. Justo enfrente, blanco. Así. Dos manitas chiquitas, ¿va? Ajá. Solo que son simétricas todas, porque todavía ellos no usaban mucho el dedo. No tenían desarrollado para agarrar herramientas como nosotros. ¿Cuál? Ah, sí. Pero mira que casi todos los dedos son similares. Sí. No había desplazado el dedo meñique todavía. Ah, estoy bien. Más eso es de la época, eso. De la Sí. época de ellos. Solo que la cueva era más alta, digamos, entonces por el agua se ha ido Se ha ido más Erosionando. erosionando.
Se puede subir por ahí si quieren intentar, pa. Aunque prohibido. Gruta, es prohibido la entrada. Sí, no, es mejor no entrar. También es llamada Gruta del Gigante. Si visita, porque acá en este lugar realmente no hay seguridad, no hay nada, no hay Exacto, realmente. entonces las cosas que habían se las robaron. Había vestigios de algunos... Si ustedes semillas. llegan a venir aquí, yo los pido por favor, no ocurran la locura, respeten, porque este es un lugar realmente muy histórico y tenemos que preservar para que nuevas generaciones, nuevas personas vengan a visitar y vengan a conservar también el lugar. Mismo que no hay nada que nos impidan, como muchos lugares que son realmente turísticos, hay una persona para vigilar y todo, hasta acá no hay realmente. Va de la conciencia de cada uno, que este es un lugar histórico. Prehistórico. Comenzó los jalones y tenemos que llegar a Tegucigalpa a las 2 de la tarde máximo, porque tengo que prepararme para ir al aeropuerto para ir en dirección a Costa Rica, donde pasaremos 5 días. ¡Viva Honduras! Yo hablo español, hablo español, hablo catracho pero español.